Así que comienzo saludando a los que están presentes, Diego, Rodrigo, Felipe, Montserrat, Rocío, a los que se unan en un reto más o a quienes vean la clase cuando la subamos a las distintas plataformas. Voy a compartir mi pantalla porque aquí tengo dividida la pantalla en dos cositas, como pueden ver ustedes. Uno es el GeoGebra, que me va a servir para, y de hecho vamos, que me dé la distancia de uno en uno y este también la distancia de uno en uno, aunque la grilla también que me dé la distancia de uno en uno. Así que ahora sí, me achico igual, se va a ver así, me parece que se ve mucho mejor. Y aquí un archivo de Word al que le vamos a poner un lienzo de dibujo en el que voy a poder rayar eh, lo que necesite. Y después quizás este, no sé, pero puede que nos quede ahí disponible. ¿Ya? Entonces a medida que vayamos necesitando las cosas, eh, las vamos a ir utilizando. No sé si ven bien la pantalla. Sí, Perfecto. El día de hoy quisiera que viéramos eh, integral impropia. Uy, se ve horrible. Quería que viéramos integral impropia. Y ahí quisiera hacer una declaración más o menos de hacia dónde va este cuento de la integral. Y eso va partiendo de una pregunta. ¿Usted cree que es posible que un perímetro infinito, contenga un área infinita, un área finita? ¿Qué cree usted? ¿Será posible que un perímetro infinito contenga un área finita? Y eso es posible, por ejemplo, con una figura llamada el copo de Koch. Me parece que así se escribe copo de Koch. No, o con C quizás. No me cuesta nada buscar el copo de Koch. Me parece que es así. Ah, no, con CH solamente. ¿Sí? Este es el copo de Koch. Aquí está la imagen de la Wikipedia. Eh, pero ¿cómo se construye este copo de Koch? Usted toma un triángulo equilátero, luego divide cada lado en tres partes iguales. Obviamente aquí debería quedar mejor. Y sobre estas partes iguales dibuja un nuevo triángulo equilátero, más pequeño, obviamente. Y así lo hace con cada uno de los lados, hasta el infinito. Y este es un muy buen ejemplo de un perímetro infinito, porque donde tú vayas aquí, eh, vas a encontrar que la figura se repite y se repite y se repite, pero encierra un área finita. Es decir, aquí tenemos que el perímetro tiende al infinito, pero el área tiene límite, el área converge. Algo similar pasa con ciertas integrales. Algo similar pasa con ciertas integrales.
¿Y a qué nos referimos con algo similar? ¿Qué pasa con ciertas integrales? Puede que las integrales tengan límites infinitos. Un segundito. Continuamos, disculpen la interrupción. Algo similar pasa con ciertas integrales, porque ¿qué pasa si tenemos una integral que comienza en cero, pero llega hasta infinito? ¿Esa integral converge? ¿Converge esa integral? A estas integrales, no necesariamente todas van a tener este mismo ejemplo, o van a ser similares, son las que llamamos integrales impropias. Me gustaría analizar con ustedes el apunte que hay al respecto de esto, que está en el aula virtual, sobre, como decía, integral impropia. En este apunte va a ver usted que una integral impropia tiene que ver con condiciones de la integral que están en el infinito. La primera de ellas, la integral de primera especie, la integral de primera especie, son aquellas donde uno de los límites se va al infinito. Puede ser tanto el límite superior como el límite inferior. Y puede que estas integrales converjan o no converjan, dependiendo de si converge o no converge el límite con el que se calcula. El límite con el que se calcula. Es decir, por ejemplo, si uno calcula la integral que va entre 0 e infinito de raíz de x, no podemos calcular esa integral. No tenemos una herramienta para calcular esa integral. Pero sí podemos calcular un límite cuando x tiende a infinito de la integral entre 0 y x, o entre, bueno, aquí tendríamos que utilizar otra variable y no x, pero por ejemplo, entre 0 y b, cuando b tiende a infinito, entre 0 y b, de la función raíz de x de x. Puede que esta expresión converja, es decir, tenga límite, o no. A este tipo de integrales son aquellas que llamamos integrales impropias. Por ejemplo, intentemos calcular esta integral. Me voy a ir ahora por acá y voy a graficar esta función. Esta función es la función 1 sobre x. Entre 0 e infinito, es decir, la integral entre 0 e infinito de x sobre x. ¿Tendrá límite? Es decir, esta área de aquí existirá entre 0 y el infinito, porque uno dice, mira, cada vez se hace más pequeña, pero siempre estoy sumando algo. Esto lo podemos calcular. Aquí voy a agrandar esto, porque si no, nunca voy a poder escribir bien. Voy a estar siempre más o menos incómodo para escribir estas cosas. Esta integral sería el límite cuando a tiende a infinito, digamos, de la integral entre 0 y a de dx sobre x.
Y aquí vamos a tomar esta integral y la vamos a calcular. Como siempre hemos calculado integrales. Así que me gustaría ver en el chat o que alguien me diga mediante audio cómo calculo esa integral o cuál es el valor de esa integral. ¿No es logaritmo natural? Logaritmo natural, ¿cierto? Ya. Aquí tendríamos entonces que esto es logaritmo. Ah, pero sin el. Vamos a hacerlo en negro. Logaritmo natural, pero vamos a poner el límite cuando a tiende a 0. ¿De qué cosa? Del logaritmo natural de x evaluado entre 0 y a. Esa es la integral. Esto sería el límite cuando a tiende a infinito, de cómo calculo la integral, el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de 0. Y el tema es que esta expresión, logaritmo natural de a, cuando a tiende a infinito, se va al infinito. Es decir, aquí no hay límite. Esta integral, por lo tanto, no converge. O mejor dicho, diverge. Y usted puede decir, escucha, que fome esto que estemos estudiando integrales que divergen. ¿Qué gracia tiene lo de la integral impropia si van a ser divergentes siempre? Pero no necesariamente son siempre divergentes. Intente con este segundo ejemplo. Algo similar, la integral entre 0 e infinito, de hecho no entre 0 y infinito, entre 1 e infinito de dx sobre x cuadrado. Tómese unos minutitos para eso. Chicos, 5 minutos para que lo calculen. Mientras tanto, igual voy a poner la grabación de la clase en pausa. Así las personas que vean el video no esperan los 5 minutos que van a trabajar ustedes. Reanudo la grabación para las personas que vean el video más tarde. Y quisiera saber si alguien más o menos sabe o puede deducir a partir de lo que hicimos anteriormente, qué hacemos en este caso. Por chat o por audio, como usted prefiera. Bueno, mientras obviamente quizás no lo tiene tan claro, pero aquí lo que hay que calcular es un límite. Le damos una variable, la que sea, pero en este caso va a ser la que vamos a utilizar para poner ahí. A, cuando A tiende a infinito. Y la expresión, en vez de tener ahora el infinito, tendrá el A. Entre 1 y A de dx sobre x cuadrado. Entonces, aquí lo que necesitamos es calcular este límite. O sea, perdón, esta integral. Veamos cómo calculamos esa integral. Esa integral no es más que la integral entre 1 y a de x elevado a menos 2 por dx. Y esa nosotros la conocemos porque cuando tenemos integrales de potencia, sumamos 1 al exponente y dividimos por el valor. En este caso, la integral entre 1 y a de x elevado a menos 1 o dividido en menos 1. Es decir, esto hay cosas que no debería escribir como esta, ¿cierto? Evaluado entre 0 y a. Nuevamente, menos 1 sobre x evaluado entre 0 y a. Entre 1 y a, dale con el 0. De hecho, por eso puse el 1, para no poner el 0. Seguimos con esta integral. Sería menos 1 sobre a menos 1 sobre 1. Es decir, menos 1 sobre a más 1. O mejor dicho, 1
menos 1 sobre A. Este es el valor de la integral. Ahora, aplicando el límite, cuando A tiende a infinito, de 1 menos 1 sobre A. Como usted ya recordará o verá, aquí esto tiende a ser 0. Es decir, este límite no es más que 1 unidades cuadradas si nos ponemos exquisitos con respecto al área. Pero esta integral, que iba hasta el infinito, resultó ser solamente un humilde 1. Es decir, el área que hay desde aquí, desde el 1 hasta el infinito, no es más que 1. No es nada más que 1. Y si eso no es interesante, de verdad yo no sé qué cosa es interesante en matemáticas. Veamos el apunte qué ejemplo nos da. Fíjese, bueno, aquí ocupamos otra variable, pero en el fondo es lo mismo. Así que les voy a proponer este ejercicio. Aquí me gustaría que usted lo intentara. A ver, no estuvo tan revolucionario. No estuvo tan... ¿Cómo no te entendí ahí, Diego? ¿No estuvo tan complejo, dices? No es tan increíble el concepto. La verdad es que no. No es un concepto tan complejo. Pero encierra algo bien interesante, que es la posibilidad de que eh, una función finita, solo texto, ahí está, que una función finita encierre un área infinita. Desarrollen este ejercicio ahora. Pongámonos a prueba con este ejercicio. Nuevamente vamos a poner el video en pausa. Hola de nuevo, me avisan que es 1. Veamos si es 1. Veamos si es 1. Aquí vamos a poner el lienzo de dibujo. Perfecto. Yo lo primero que quería, antes de cualquier cosa, es calcular la integral, en este caso la integral entre a y 2 de x sobre x más 1 al cuadrado. Eso con un cambio de variables bien sencillo, en donde digamos que u es x más 1, por lo tanto de u sería de x, y eso nos... mira, ni siquiera, porque hay muchos profesores que dicen aquí hay que cambiar los límites de integración. Yo no, ni siquiera me voy a meter con los límites de integración. Voy a calcular la integral normal, la integral indefinida, la integral de u sobre u cuadrado, que sabemos que es menos 1 sobre u, y que a su vez es menos 1 sobre x más 1. La integral está resuelta. Ahora, resuelta esta integral, recién vamos a poner los límites de integración. En este caso esto sería menos 1 sobre x más 1 evaluado entre a y 2. Y esto sería menos 1 sobre 3, que sería x más 1, 2 más 1, menos 1 sobre a más 1. Profe, ¿Sí? es menos 2. Tienes toda la razón. Aquí es un menos 2, así que sería menos 1 sobre 1. Menos 1 sobre menos 1. Es decir, 1 más 1 sobre a más 1. Ahora, esta expresión que ya hemos calculado, que vendría siendo la integral, es la que vamos a utilizar, y efectivamente va a ser 1 al final, es la que vamos a utilizar para el límite. Entonces,
la integral entre menos infinito y menos 2 de dx sobre x más 1 al cuadrado es el límite cuando a tiende a menos infinito de 1 más 1 sobre a más 1. Y nuevamente, este está tendiendo a 0. Y como decía el compañero, esto termina siendo 1. Así que lo que estamos haciendo es transportar la dificultad de la integral impropia a dos conceptos que usted ya sabe calcular. Uno de ellos es la integral definida. Sabemos calcular integrales definidas. Y el segundo es el límite en el infinito. Estas funciones o estas integrales en donde lo que se va al infinito es los límites de integración, es lo que conocemos como integral impropia de primera especie. En cambio, las integrales impropias de segunda especie son aquellas que el límite es el que se va al infinito. Corresponden a las integrales en cual la función no está acotada. Una función no acotada y diremos que es integral, que no es acotada para un cierto b. En el fondo, lo que estamos hablando aquí para las integrales de segunda especie, voy a explicarlo de otra manera, cuando hablamos de integrales de segunda especie, son integrales que tienen los límites, segunda especie, son integrales que tienen los límites definidos, no se van al infinito. Pero puede ser que el límite, cuando x tienda a b de f de x sea infinito, más menos infinito, o el límite cuando x tiende a de f de x sea más menos infinito. En ese caso, es donde no sabemos si existe o no existe el límite. Por ejemplo, y no sé si este ejemplo está en el apunte, nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a pi medios de la tangente de x es más menos infinito, ¿cierto? Y aquí me voy a ir a GeoGebra para mostrar esto. Aquí en x igual pi medios. Ahí la función se va al infinito. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, entre el 0 y pi medios, ¿el área estará acotada? En otras palabras, la siguiente integral converge. Integral converge. La integral entre 0 y pi medios de tangente de x por dx. ¿Será convergente? En este caso lo que haremos es en donde se da este crecimiento sin límite, o esta función que no está acotada, que en este caso es en pi medios, ahí vamos a poner una variable. Y esto lo vamos a transformar en el límite cuando x tiende cuando b tiende a pi medios de la integral entre 0 y b de la tangente de x por dx. Lo voy a borrar esto porque la tangente no me quedó bien escrito. Tangente de x de x. Entre 0 y b cuando b tiende a infinito. Intente calcularlo. Vea quién le da ese límite. ¿Qué le sugiero? Primero haga la integral indefinida, luego le aplica los límites y al final le hace la integral. Es que yo es que me quedé al final como el límite de B cuando tiende a pi medio
del logaritmo de 1, o sea, de 0. Y El eso, el logaritmo, logaritmo de 0 es indefinido. logaritmo de cero es menos infinito, tiende a ser menos infinito. Ya, a ver, veamos aquí. Lo primero que yo haría, y que les recomiendo siempre, es calcular la integral indefinida. Entonces, ¿cuánto será la integral de tangente de x? Si alguien me puede dictar esa integral Menos logaritmo de coseno de x. de coseno de x. Esa es la integral. Perfecto. Luego, la integral entre 0 y b de tangente de x por dx será menos logaritmo del coseno de x entre 0 y b. Es decir, menos logaritmo natural del coseno de b menos, menos el logaritmo natural del coseno de 0. ¿Cuál es el coseno de 0? Ojo, el coseno de 0 es 1. Mira, yo estuve en un curso de trigonometría y una de las cosas que le decía a los estudiantes para que este tipo de razones trigonométricas no se me olviden, remitirme siempre al círculo trigonométrico. El coseno de 0 es aquí, en este punto, que es el 1,0. Y el valor de x es el coseno. Por lo tanto, este coseno es 1. Menos por menos es más. Así que tendríamos menos logaritmo natural del coseno de b más el logaritmo natural de 1. Y el logaritmo natural de 1 es 0. Menos logaritmo natural del coseno de b más 0. Es decir, menos el logaritmo natural del coseno de b. ¿De acuerdo? Evaluando el límite. Ahora sí me puedo meter con el límite, o sea, la integral entre 0 y pi medios de la tangente de x por dx sería el límite cuando b tiende a pi medios de menos logaritmo natural del coseno de b. ¿Y cuál es el coseno de pi medios? Ese es 0, ¿cierto? Entonces nos daría el límite cuando, o sea, ni siquiera el límite. Esto tiende a ser 0 y a su vez esto tiende a ser menos infinito. Por lo tanto, con este signo negativo, todo esto tiende a ser infinito positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta integral no converge. Esto significa que esta integral no converge. Entonces, las integrales de primera y segunda especie pueden o no pueden ser convergentes. Veamos qué nos dice el apunte. Puede que aquí venga un ejemplo con una función que sí converja. Mira, intentemos calcular este. Aquí puede que sí converja esta cosa. Vamos a poner esto por acá. Intente calcular este. Ahora tómense unos 5 minutitos para eso. Me dicen que diverge. Veamos. Vamos por parte, vamos por orden. Primero, la integral, que sería la integral de dx sobre x más 1 al cuadrado, ya la calculamos. Esto es menos 1 sobre x más 1. Luego, los límites entre menos 1 y el menos 1 aquí no lo puedo poner porque aquí es donde diverge el asunto. Así que vamos a poner un cierto valor a. Y esto es menos 2, perdón. Desde acá abajo es menos 2. De x sobre x más 1 al cuadrado. Es decir, evaluado en a, menos 1 sobre a más 1, menos 1 sobre
menos 2 más 1. Es decir, este sería positivo y sería luego negativo con este menos 1, así que tendríamos menos 1 sobre a más 1 menos 1. No sé si están de acuerdo con ese valor. Me refiero a, a este valor de aquí. Este está correcto, sí. Gracias, Rocío. Entonces, el límite que necesitamos calcular, la integral entre menos 2 y menos 1 de dx sobre x más 1 al cuadrado, es el límite cuando a tiende a menos 1, de menos 1 sobre a más 1, menos 1, que como ya anticipó el compañero, este cuento diverge. Este asunto diverge en este caso. Aquí entonces estaríamos hablando de las integrales impropias de segunda especie. De hecho, aquí no converge, dice. Aquí hay un tercer ejemplo. Sí, yo creo que sería bueno que intentaran el tercer ejemplo, pero no lo vamos a hacer en la clase, sino que después vamos a ver el resultado aquí directamente desde la punta. Intente calcular este. Novedades con el ejercicio. ¿Dónde diverge esta cosa? En el menos 2, ¿cierto? Entonces, al ser divergente la función en el menos 2, el límite sería por acá. Pero fíjese en esta pequeña sutileza. El menos 2 por la derecha, porque la función es raíz cuadrada, solo se define para los positivos, los argumentos positivos. Ahora, esta función converge, este, este límite, esta integral, converge, debería converger a 2 raíz de 2. Debería ser convergente. Avanzando un poquito, avanzando un poquito, profe, ¿cómo sabemos si hay que reemplazarlo por un infinito o en el caso por el 2 por la derecha? El de la derecha en realidad tiene que ver con la función porque es raíz cuadrada y no nos sirven argumentos negativos. Entonces tiene que ser por la derecha. Lo otro es que si me piden calcular esta integral, yo veo que aquí hay un menos 2 y hay un 0, lo voy a reemplazar aquí. Si la x la cambio por un menos 2, evidentemente ahí me queda de x sobre 0, sobre raíz de 0. En ese caso, diverge. Y por eso lo vamos a calcular con el límite cuando x tiende a menos 2. ¿Y por qué por la derecha? Porque la función es raíz cuadrada. Grafiquemos esta función, 1 sobre raíz de x más 2. A ver qué nos da. Vamos a acercar por aquí. 1 sobre raíz de x más 2. Es esta integral, aquí entre el menos 2 y el 0. Y eso lo que nos dice este cálculo es que esta integral converge. Es decir, por mucho que aquí la función se vaya al infinito, que hay una asíntota vertical, por mucho que se nos vaya al infinito, la función sigue teniendo un área acotada. Importantísimo. Y las integrales impropias de tercera especie son aquellas que derivan de la mezcla de las anteriores. Por ejemplo, esta, integral entre menos 1 e infinito desde x sobre x cuadrado. Vemos que la gráfica de esta función tiene una asíntota en x sub 0 igual 0. Por lo tanto, esta integral en el límite cuando x tiende a 0 es de segunda especie. Por otro lado, como uno de los límites de integración es el infinito positivo, tenemos una integral impropia de primera especie. Es una mezcla de ambas. Aquí está la gráfica de la función. Nos piden calcular entre menos 1 e infinito el valor de la integral, es decir, desde aquí hasta el infinito. Es aquí donde nosotros vamos a dividir en dos integrales, una de primera y una de segunda especie. Como ejercicio, y para terminar este bloque de clase, dígame usted cuál es el valor del área entre menos 1 y el infinito
para esta función, 1 sobre x cuadrado. Tómense su tiempo y con eso ya nos tomamos un receso. Reanudamos la grabación para saber si converge o no converge. Que aquí son dos cosas. Y esto es lo que a mí me parece que hace que este tipo de cosas sea interesante. ¿Por qué? Porque acá tenemos esta misma función, ¿cierto? Esta misma función, pero que tenemos que calcularla en dos tramos. En dos tramos. A ver si puedo ocupar la regla. Chin, 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 chin. Ah, pero la regla que es complicada de usar. Es por el lapicito nomás. Y formato de cuadrícula, sin el lienzo de dibujo. Suprimir y cuadrícula más chiquitita. Decía que aquí lo que tenemos que hacer es, como tenemos esta función, oye, mira, con cuadrícula y todo, y aún así me queda chueca la cosa. Tenemos esta función en dos partes, entre aquí es x cuadrado, así que se nos va en el cero, se hace la asíntota. Ahí y ahí. Y ahí. Entonces la calculamos en dos partes. Una sería esta región y la otra sería esta región. En realidad yo diría tres partes, porque aquí tendríamos segunda especie, primera especie. Entonces yo calcularía tres límites. El límite cuando A tiende a 0, por la parte negativa, a 0 menos, de la integral entre 1 y 0, entre 1 y 0, o entre 1 y A, mejor dicho, de x sobre x cuadrado. Esa sería una. El otro sería el límite cuando A tiende a 0 por la derecha, de la integral ahora entre 0 y 1, ponerle un valor sencillo, de x sobre x cuadrado. Y la tercera, el límite cuando A tiende a infinito, de la integral entre 1 y A, de x sobre x cuadrado. Ahí tendríamos tres áreas distintas que calcular. En el apunte nos dicen que esta integral se indetermina. Habría que ver por qué. Hay algunos criterios de convergencia para las integrales impropias. Por ejemplo, si f y g son funciones continuas, tales que hay una que es siempre mayor que la otra, es decir, g siempre mayor que f. Si g converge, entonces f también converge. Es interesante eso porque me permite calcular integrales de este tipo. Integrales que no son sencillas de calcular, como el valor absoluto de seno de x sobre x cuadrado. Fíjate que esta función, el valor absoluto de seno de x dividido en x cuadrado, aquí no está acotada, pero fíjate aquí cómo va dando estos pequeños saltitos, va dando estos pequeños saltitos en la función, y me dicen que esta función está acotada superiormente por la función 1 sobre x cuadrado. ¿Por qué? Porque el seno es siempre menor o igual que 1. Y efectivamente, si ponemos aquí la función 1 sobre x cuadrado, fíjate que efectivamente esta función la acota. Entonces, si voy a calcular el límite desde el 1, y yo sé que el límite cuando x tiende, el límite de x cuadrado, 1 sobre x cuadrado, converge, entonces el de
seno de x, el valor absoluto sobre x cuadrado, también converge. Precisamente porque estas pequeñas áreas son las que no se están sumando. A esto le llamamos criterios de convergencia y algunos ejercicios que sería interesante que usted desarrollara. ¿De acuerdo? Vamos a tomarnos un descanso, al igual que lo hacíamos en presencial, y a la vuelta vamos a ver el apunte 5 un poquito, vamos a iniciar la parte de funciones, digamos, de series, pero no mucho más porque la verdad es que online cuesta un poquito, siento que no se avanza demasiado, a pesar de que uno avanza en términos de contenido, no sé si todo el mundo trabaja de la misma manera que lo haría en clases. La idea es que la próxima clase que vamos a ver, bueno, como el 13 vamos a tener la prueba, la idea es que la clase que sigue, veamos las series infinitas y la longitud de curva, esas dos cositas. Yo creo que lo mejor es a la vuelta ver un poquito de la longitud de curva. ¿A qué nos referimos con la longitud de curva? Por lo menos llegar a la expresión. Así que tómense un descanso, unos 15 o 20 minutos, beba algo, ¿Profe? tiene frío, sí, dígame. Una consulta el jueves en la mañana de clase con la profe, ¿no? Debería, Ya, ok. sí. Así que igual si algo aparece entre medio, yo les voy a estar avisando por el grupo. Ya, gracias. Tomamos un descanso entonces.